Have you ever felt that there is something inside you that cannot be shown to the world? A dark, untamed side that tries to emerge from behind the masks of everyday life. What would happen if, instead of running from this hidden part, we faced it head-on? Carl Jung, uno de los mejores pensadores del inconsciente, dijo una vez: nadie se ilumina imaginando figuras de luz, pero haciendo que la oscuridad sea consciente. And that is exactly what we will discuss today. What does it mean to accept our shadow? Society teaches us from an early age that we must be good, just, and morally impeccable. But who defines what is right and wrong? Since childhood, we are shaped to fit within the narrow boundaries of normality while hiding our deepest impulses, desires, and fears. But can we truly live in wholeness while ignoring half of who we are? En la novela Demian de Hermann Hesse, seguimos el viaje de Emile Sinclair, un joven que, como todos nosotros, creció en un mundo dividido entre el bien y el mal. He was taught to follow the rules, to obey the imposed morality, but something inside him whispered otherwise. Luego viene Demian, un personaje misterioso que abre los ojos a una verdad inquietante. El pájaro lucha contra el huevo. El huevo es el mundo. Whoever wants to be born must destroy a world. The egg is the reality we have been given. It is the system of beliefs we accept without question. But to truly be born as a complete individual, we must break that shell and face the unknown within ourselves. This journey is not always easy. Accepting our shadow means recognizing our flaws, our repressed desires, and our deepest fears. But, contrary to what many believe, it is not about becoming evil, it is about becoming whole. Call this process individualidad, la búsqueda para integrar todas las partes de la psique. Pero antes de que podamos, debemos aceptar nuestra sombra. Debemos entender por qué existe la realidad no es tan simple. He believes that the world is clearly divided into good and bad, and that simply following the rules will keep him on the right side. However, over time, he realizes that this division is artificial. Something inside him longs for more, for a truth that goes beyond conventional morality. He feels drawn to a deeper, unknown world, but like many of us, he resists. The fear of confronting this hidden part keeps us trapped in a limited identity. Hermann Hesse describe brillantemente este dilema. No debemos tratar de corregir lo que llamamos destiny. Aceptar y comprenderlo es la única forma de evitar ser devorado por él. Destiny, in this context, is not an external or mystical concept, but the totality of our being. What we reject within ourselves does not disappear. We should not try to correct what we call destiny. Aceptar y comprenderlo es la única forma de evitar ser devorado por él. El destino, en este contexto, no es un concepto externo o místico, sino la totalidad de nuestro ser. What we reject within ourselves does not disappear. On the contrary, it grows stronger and manifests in unconscious ways. Fear, anxiety, addictions, and even repressed anger are symptoms of an ignored shadow. Carl Jung fue uno de los primeros en estudiar este fenómeno, llamándolo la sombra. Argumentó que todos los rasgos que suprimimos, ya sea por vergüenza, miedo o convención social, continúan existiendo en nuestro inconsciente, y si no los reconocemos conscientemente, terminan expresándose de manera destructiva. ¿Cuántas personas aparentemente amables y controladas explotan repentinamente en ataques de ira inesperada? ¿Cuántos sabotan sus relaciones o carreras sin comprender por qué sucede esto? Porque cuando se ignora la sombra, se necesita control. Advirtió sobre este peligro cuando dijo: quien pelee con los monstruos debería encargarse de que no se convierta en un monstruo, y si miras mucho en un abismo, el abismo también te mira. Reprimir la sombra no nos hace más virtuosos, solo nos hace más vulnerables. El problema es no tener un lado oscuro. Es una parte natural de quienes somos. El problema es negar su existencia y fingir que solo somos seres luminosos y moralmente perfectos. Esto nos impide que nos comprendamos verdaderamente y, lo que es más importante, crecer. Pero entonces, si la sombra es inevitable, ¿qué podemos hacer? La respuesta no es correr de él, sino aprender a integrarlo. Esto significa reconocer nuestros deseos ocultos, nuestros impulsos reprimidos, nuestros miedos y nuestras ambiciones. Significa tomar el control de nuestra propia oscuridad en lugar de ser controlada por ella. La mayoría de las personas pasan sus vidas corriendo de sí mismas. Vivimos tratando de encajar en los estándares, buscando aceptación y evitar cualquier cosa que nos haga diferentes o peligrosas a los ojos de los demás.
Pero, ¿qué sucede cuando alguien se cruza con nuestro camino y nos hace cuestionar esta ilusión? En la novela Demian, esta figura está representada por el propio Demian, un joven misterioso que desafía todas las creencias y certezas de Emile Sinclair, haciéndole darse cuenta de que hay un mundo mucho mayor que el que le enseñaron a aceptar. Al comienzo de la historia, Sinclair todavía está atrapado en lo que llamamos el mundo familiar. Es un buen estudiante, un hijo obediente, y hace todo lo posible para cumplir con las expectativas de los demás. Sin embargo, algo dentro de él está inquieto. Siente que hay algo más, algo que no puede nombrar, pero eso lo atrae irresistiblemente. Este sentimiento solo se intensifica cuando conoce a Demian, un joven enigmático y autosuficiente que parece ver más allá de las apariencias. A diferencia de todos los demás a su alrededor, Demian no acepta la moralidad convencional como un absoluto. Él presenta a Sinclair a la idea de que el bien y el mal no son fuerzas separadas, sino partes del mismo todo. Esto queda claro cuando Demian habla sobre la historia bíblica de Caín y Abel. Según la interpretación tradicional, Caín mató a Abel y fue maldecido por Dios, convirtiéndose en un paria. Pero Demian ofrece otra perspectiva. ¿Qué pasaría si Caín no hubiera sido marcado como un castigo, sino como algo que lo hizo especial? ¿Pasaría si esa marca fuera una señal de que era diferente? Alguien que veía la realidad de una manera que otros no podían. Sugiere que los llamados pecadores no son necesariamente malos, sino más bien aquellos que se atreven a seguir su propio camino. Hermann Hesse resume esta idea con una frase sorprendente para nacer. Primero debes destruir un mundo. El mundo que debe ser destruido no es el mundo externo, sino el mundo de las ilusiones que creamos dentro de nosotros mismos. Sinclair se da cuenta de que su vida hasta ese momento se había construido alrededor de una mentira cómoda. La idea de que solo podía ser bueno, solo puro, solo correcto. La sombra que Jung describió comienza a emerger dentro de él, y en lugar de reprimirla, Sinclair aprende a enfrentarla de frente. Demian no es solo un amigo, sino un guía que lo lleva por este camino peligroso, ayudándolo a cuestionar las verdades que siempre había aceptado sin reflexionar. Este viaje no es fácil. Muchas veces, Sinclair siente miedo, duda y un deseo casi instintivo de regresar, para aferrarse a la comodidad de la normalidad. Pero algo dentro de él se niega a permitirlo. Nietzsche escribió: conviértete en quien eres. Pero esto no significa simplemente descubrir quiénes somos de manera pasiva. Significa crear nosotros mismos, integrando todas las partes que componen nuestra esencia, incluidas las que nos asustan. Sinclair comienza a darse cuenta de que negar su sombra está negando su propia existencia. What he once considered sin or mistake might actually be an essential part of his growth. The symbol of Abraxas, introduced later in the book, reinforces this idea. Abraxas is a deed that represents the union of opposites, light and darkness, sacred and profane, creation and destruction. He does not choose a side because he understands that both are part of reality. For Sinclair, accepting Abraxas means fully accepting himself. He realizes that he cannot be just half of a human being. If he truly wants to live, he must embrace both the light and the darkness within him. But this acceptance is not easy. What happens when we ignore our shadow for too long? What are the consequences of living an incomplete life, trying to be only what others expect us to be? Most people go through life believing that if they ignore their deepest emotions and least acceptable impulses, they will simply disappear. But reality is quite different. Everything we repress within ourselves does not dissolve. On the contrary, it strengthens and grows in the unconscious, waiting for the right moment to emerge uncontrollably. And when that happens, the results can be catastrophic. Sinclair, the protagonist of Demian, experiences this conflict intensely. Criado en un entorno donde la moral tradicional define claramente lo que está bien e incorrecto, trata de suprimir cualquier pensamiento o deseo que no se ajuste al modelo ideal al que le enseñaron. Sin embargo, cuanto más trata de ignorar su propia naturaleza, más desconectado se siente de sí mismo. Se da cuenta de que hay una parte oculta dentro de él, un impulso que no puede ser domesticado, pero que teme confrontar.
Este miedo a enfrentar su propia sombra lo lleva a una angustia existencial profunda. Carl Jung, quien exploró brillantemente este concepto, advirtió sobre los peligros de ignorar la sombra. Él dijo: hasta que hagas que el inconsciente sea consciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. En otras palabras, si no tratamos conscientemente con nuestros impulsos y emociones reprimidos, terminarán controlándonos inconscientemente. Esto puede manifestarse como arrebatos de ira, miedos irracionales, relaciones autodestructivas, o incluso un vacío constante que nunca parece estar llenado. Este fenómeno se puede observar en muchas personas que aparentemente llevan vidas normales y bien ajustadas, pero en ciertos momentos revelan comportamientos inesperados e incluso peligrosos. El hombre que reprime su agresión puede de repente tener un arrebato violento. La persona que esconde su deseo de libertad puede terminar saboteando cada oportunidad que se le presenta. La mujer que siempre se esfuerza por la perfección puede desarrollar ansiedad o depresión cuando se dé cuenta de que nunca podrá cumplir con todas las expectativas impuestas a ella. Jung advirtió sobre este peligro cuando dijo: tenga en cuenta que cuando lucha contra monstruos, no te conviertes en uno. Esta es una de las grandes ironías de la represión. Cuanto más tratamos de ser buenos ignorando nuestra sombra, más le damos espacio para tomar el control en momentos de debilidad. Esto sucede porque nada dentro de nosotros desaparece simplemente por ser negado. Por el contrario, todo lo que intentamos eliminar de nuestra conciencia permanece allí, acumulando energía y esperando que una apertura se manifieste. Sinclair mismo, en Todo Demian, comienza a darse cuenta de que tratar de encajar en un modelo de pureza y obediencia no lo convierte en una mejor persona. Solo lo distancia de su verdadera esencia. Con cada intento de reprimir sus deseos e instintos, siente que se resbala cada vez más lejos. Y es solo cuando comienza a aceptar la existencia de su sombra que encuentra un verdadero camino hacia la autenticidad. La moral tradicional nos enseña que debemos suprimir todo dentro de nosotros que se considera incorrecto. Pero este enfoque tiene un alto costo. En lugar de ser más evolucionados o espiritualmente superiores, podemos terminar siendo falsos, atrapados en una identidad que no es realmente nuestra. El mundo está lleno de personas que intentan desesperadamente parecer buena mientras luchan internamente contra sus propios deseos ocultos. Pero esta batalla nunca se puede ganar de esa manera. Demian le enseña a Sinclair que aceptar la propia oscuridad no significa rendirse al caos o la destrucción. Por el contrario, significa tomar posesión de uno mismo y asumir el control sobre la vida de uno. Como él dice en uno de los pasajes más llamativos del libro, debes vivir completamente tu verdad, incluso si es incómodo. Solo entonces puedes ser realmente libre. Pero, ¿cómo convertimos este entendimiento en algo práctico? ¿Cómo podemos aprender a aceptar nuestra sombra sin permitir que se haga cargo? Si hay algo que los seres humanos temen profundamente, es perder el control. El orden, las reglas y los límites nos dan seguridad, haciéndonos sentir protegidos en un mundo predecible. Pero hay un precio para esta estabilidad: la represión de nuestra verdadera naturaleza. Todo lo que no encaja en la imagen socialmente aceptable de nosotros mismos se descarta, enterrada en el inconsciente, donde se transforma en lo que Jung llamó la sombra. La gran pregunta es: ¿qué sucede cuando intentamos vivir sin esta parte de nosotros mismos? Negar nuestra sombra nos hace incompletos, como un pájaro que intenta volar con solo un ala. Aceptar nuestra integridad, por otro lado, nos lleva al proceso Jung llamado individualización, el camino, Shadow. La gran pregunta es: ¿qué sucede cuando intentamos vivir sin esta parte de nosotros mismos? Negar nuestra sombra nos hace incompletos, como un pájaro que intenta volar con solo un ala. Aceptar nuestra integridad, por otro lado, nos lleva al proceso que Jung llamó individualización, el camino de integrar nuestro verdadero yo. Este proceso no es cómodo ni seguro, pero es esencial para aquellos que buscan vivir auténticamente. En la novela Demian, Emil Sinclair comienza este viaje permitiéndose cuestionar su cosmovisión. Hasta entonces, creía que había un límite claro entre el bien y el mal, pero Demian le presenta una nueva perspectiva. El pájaro sale del huevo. El huevo es el mundo. Para nacer, uno debe destruir un mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que el mundo tal como lo conocemos, la versión binaria simplificada de la realidad,
debemos destrozarnos para que nos convertimos en quienes somos realmente. Este proceso de individualización no es un camino recto, sino una caída en el caos. Jung dijo que para ser enteros, debemos enfrentar lo que más tememos dentro de nosotros mismos. Esto significa aceptar nuestras contradicciones, nuestros impulsos e incluso nuestros deseos más oscuros. Pero la aceptación no significa rendirse a ciegas. Por el contrario, significa reconocerlos, comprenderlos y canalizarlos conscientemente. Jung nos advirtió sobre esta necesidad cuando declaró: el que tiene un por qué vivir puede soportar casi de todos modos. El problema con reprimir nuestra sombra es que terminamos viviendo mecánicamente, sin un verdadero propósito. La mayoría de las personas pasan por la vida después de las órdenes, obedecen las convenciones y evitan cualquier tipo de conflicto interno. Pero, ¿es eso realmente una vida plena, o simplemente una existencia controlada por el miedo? Sinclair se da cuenta de la novela que negar su sombra solo lo hace más frágil y perdido. Cuando finalmente acepta que el caos es parte de su naturaleza, descubre un nuevo tipo de fuerza. Pero esta fuerza no proviene de una batalla constante contra sus impulsos. Más bien, proviene de la comprensión de que su luz y oscuridad son parte del mismo ser. Como dijo el propio Jung, uno no se ilumina al imaginar figuras de luz, sino por hacer que la oscuridad sea consciente. Esta comprensión se puede aplicar a la vida real. ¿Con qué frecuencia ignoramos los sentimientos como la ira, la envidia o el deseo de poder, fingiendo que no existen? Pero, ¿son estos sentimientos realmente malos, o podrían, cuando se canalizan adecuadamente, convertirse en herramientas poderosas para nuestro crecimiento? La ira puede transformarse en determinación. El deseo de poder puede convertirse en una fuerza impulsora para la superación personal. Incluso el miedo puede servir como guía de lo que realmente nos importa. El problema no es sentir estas emociones. El problema radica en negarlos o reprimirlos hasta que se vuelvan incontrolables. Sinclair aprende de Demian que la verdadera libertad proviene de la autoaceptación. Se da cuenta de que no tiene que ser solo un joven obediente y justo, pero tampoco necesita rendirse completamente al caos. El equilibrio entre estas fuerzas es lo que lo hace completo. Al final, el camino de la individualización no se trata de volverse perfecto, sino de volverse completo. It's about integrating all parts of oneself without fear or shame. But how do we know if we are ready for this process? How can we begin to accept our shadow without being consumed by it? The journey to accepting the shadow side is not a peaceful walk. Implica cuestionar todo lo que nos han enseñado, separarse de ilusiones cómodas, y más difícil de todo, mirar hacia adentro sin temor a lo que podríamos encontrar. We begin to accept our shadow without being consumed by it. The journey to accepting the shadow side is not a peaceful walk. Implica cuestionar todo lo que nos han enseñado, separarse de ilusiones cómodas, y más difícil de todo, mirar hacia adentro sin temor a lo que podríamos encontrar. But what makes this process even more challenging is that we live in a world that constantly encourages us to escape this introspection. Nos distraemos con el trabajo, las redes sociales y los placeres fugaces, todo el tiempo evitando la única pregunta que realmente importa: ¿quién soy yo cuando nadie está mirando? In the novel Demian, Sinclair realizes that his growth requires him to embrace the entirety of his being. He must stop dividing himself between the good boy, his family raised, and the restless young man seeking something deeper. Nothing in the world makes us so indispensable as having to endure the fate that falls upon us. Esta cita de Hermann Hesse encapsula la esencia de abrazar la sombra, aceptar la individualidad, la historia y el destino sin tratar de escapar de ella. Carl Jung dijo que la individualización, el proceso de integrar todas las partes de uno mismo, no es para todos. Es un camino reservado para aquellos lo suficientemente valientes como para enfrentarse a sí mismos. Y ese coraje no significa ser valiente, sino continuar a pesar del miedo. Negar nuestra sombra puede mantenernos a salvo, pero esa seguridad tiene un costo: una vida incompleta, una existencia en la que nunca descubrimos quién somos. Cuando Nietzsche escribió "Conviértete en quien eres", no se refería a un proceso automático o cómodo. Convertirse en quien realmente somos exige una confrontación constante con nuestros miedos, inseguridades y deseos ocultos. Requiere dejar de lado la necesidad de aprobación externa y aceptar que la autenticidad viene con un precio.
No todos adoptarán su transformación, y muchas personas eligen vivir en la superficie precisamente para evitar enfrentar este desafío. Pero si Demian nos enseña algo, es que este camino vale la pena. Aceptar su sombra significa integrar conscientemente sus instintos, deseos reprimidos y emociones más profundas. Significa no ser esclavo de los impulsos, pero también no obligarse a ser alguien que no eres. Como Demian nos dice cuando odiamos a alguien, odiamos algo en ellos que sea parte de nosotros mismos. Esta reflexión nos muestra que cuando rechazamos aspectos de los demás, simplemente estamos proyectando nuestra propia negación interna. La transformación solo ocurre cuando dejamos de escapar, cuando miramos el abismo dentro de nosotros, y en lugar de retirarse, damos un paso adelante. Porque, como Jung nos recuerda, el que mira fuera de los sueños, pero el que mira adentro se despierta. Y ahora te pregunto, ¿estás listo para mirar dentro? Si has llegado tan lejos, ¡felicidades! No porque este video fuera largo, o porque dedicó su tiempo a él, sino porque de alguna manera significa que una parte de usted sintió la necesidad de escuchar este mensaje. Y tal vez, en el fondo, ya sabes que hay algo dentro de ti que necesita ser entendido. Sé lo aterrador que puede ser este proceso. La primera vez que me encontré con esta idea de que no soy solo mi versión aceptable para el mundo, sino también todo lo que he intentado esconderse, fue un shock. Debido a que la verdad es que pasamos toda nuestra vida construyendo una identidad que nos mantenga protegidos. Y cuando nos damos cuenta de que esta identidad es solo una parte del todo, sentimos miedo. Pero ese miedo no tiene que ser un obstáculo, puede ser una guía porque cada shock. Porque la verdad es que pasamos toda nuestra vida construyendo una identidad que nos mantenga protegidos. Cuando nos damos cuenta de que esta identidad es solo una parte del todo, sentimos miedo. Pero ese miedo no tiene que ser un obstáculo, puede ser una guía. Cada vez que sentimos dudas por explorar algo, es una señal de que hay algo poderoso allí. Entonces, si este video te hizo reflexionar, y si algo aquí resonó contigo, tal vez sea hora de comenzar este viaje. Si quieres mantener esta conversación, avísame en los comentarios qué parte de este video te hizo pensar más. Leí todo y me encanta saber qué te impactó más. Y si disfrutas de este video, no olvides dejar un gusto y suscribirte al canal. Puedo decirte que me ayuda mucho, y realmente lo hace, pero honestamente, el algoritmo no favorece a los que se sumergen en temas como este. Entonces, si desea que más personas tengan acceso a este contenido, esta es la mejor manera de asegurarse de que no desaparezca en el vacío de YouTube. Si todavía tienes hambre de conocimiento, hay un video en la pantalla que creo que te gustará. No puedo decirte de qué se trata, pero puedo garantizar que si has llegado tan lejos, tiene algo que necesitas escuchar. Nos vemos allí.